Alfonsín y ver de qué manera esas ideas se podían aplicar a través de estos ámbitos de debate, aplicar en la actualidad para generar alguna propuesta de solución a las diversas problemáticas que seguimos atravesando en la Argentina. De modo que esta jornada de investigación, de enfocar a Alfonsín en 3 disciplinas distintas, un poco tiene ese objeto. Y en primer lugar, entonces, ustedes se van a dirigir a la audiencia y luego tendremos preguntas para responder y, si podemos, generar un ámbito de debate e intentar sacar alguna conclusión que nos permita tal vez tener alguna propuesta de solución a alguna problemática en particular. Yo primero entonces voy a presentar a los expositores y después tendrá cada uno de ellos entre 10 y 12 minutos para poder llevar adelante su exposición. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra Liliana de Riz, que nos va a hablar de Alfonsín y la ciencia política. Es licenciada en Sociología con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigadora superior del CONICET, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, docente en universidades del país y del exterior con numerosos artículos y libros publicados. Luego nos va a dirigir la palabra Julio Montero, que nos hablará de Alfonsín y la filosofía. Él es doctor en filosofía de la Universidad de La Plata y doctor en teoría política de la University College of London, con estudios postdoctorales en la Universidad de Princeton. Investigador adjunto de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Además, expresidente de Amnistía Internacional Argentina. Y finalmente, Marcelo Alegre, que nos hablará de Alfonsín y el derecho. Es doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Nueva York, profesor de Derecho y Filosofía en esta Casa de Altos Estudios, y director del Instituto Gioja, y también coordinador en conjunto conmigo de esta cátedra libre, Raúl Alfonsín. Así que, Liliana, si te parece, cuando quieras. Bueno, gracias. Miren, sí, buenas tardes a todos. Es para mí, en primer lugar, un gran honor poder participar hoy particularmente en esta evocación de Raúl Alfonsín desde distintos enfoques. Yo realmente quisiera resaltar que cuando uno vuelve la mirada al proyecto político y a la acción política del principal protagonista de la transición democrática en la Argentina, y cuando lo hace con la perspectiva de los años, ya pasaron 3 décadas, no deja de sorprender cómo y cuánto crece la figura de Raúl Alfonsín. Yo digo de entrada algo que me parece central como aporte que nos permite o al derecho o a la ciencia política o a la teoría política entender la envergadura de la contribución de Raúl Alfonsín. Porque Raúl Alfonsín le devolvió la esperanza a esta sociedad porque supo interpretar el ánimo de la sociedad en el momento en que le tocó vivir. Y por otro lado, nos enseñó que la tolerancia era imprescindible para una convivencia pluralista, en paz, en democracia y con fundamento en los derechos humanos. Tengo para mí que esta es una contribución extraordinaria para el presente, porque si tenemos tolerancia y hay esperanza en el futuro, no hay lugar para los populismos de cualquier color político que fueren. Por eso destaco muy particularmente esto. Quiere decir también que Alfonsín corrió la frontera de lo posible, que lo hizo con coraje cívico y con responsabilidad de un liderazgo que supo apelar a la razón y a la emoción, supo convencer, y que ese fue un liderazgo de reforma, un liderazgo de convergencia en una sociedad con una larga tradición de desunión. Y que todos sabemos que en tiempos de abundancia consolidar un liderazgo es bastante más fácil. La situación que le tocó vivir a Alfonsín fue muy difícil, con una economía derrumbada, con la crisis de la deuda encima, con paros sindicales, con rebeliones militares, con una rezagada guerrilla que no dejó de hacerse presente, con la hiperinflación que tuvo que lidiar y finalmente con una renuncia anticipada cuyo costo político él pagó. Pero la alternancia ocurrió y probablemente los jóvenes no entiendan hoy el significado que tuvo en su momento, porque en los tiempos de Alfonsín, la alternancia, y en los míos también, la alternancia era una utopía.
y tuvimos alternancia y seguimos teniendo alternancia. Por otro lado, yo quisiera destacar de su legado, aunque es muy difícil separar esto por campos disciplinarios, pero hay una idea que me parece central para la ciencia política en el pensamiento de Raúl Alfonsín, que es ese ámbito que fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia, porque allí se debatieron un conjunto de reformas político-institucionales, cuya meta era la gran meta de Alfonsín, la modernización, la democracia participativa, la solidaridad, pero que entendía que teníamos que tener mecanismos institucionales para perfeccionar la democracia. Y esa es una clave, porque las democracias en tiempos presentes amenazadas de muerte en muchos casos son perfectibles, se pueden modificar las instituciones de la democracia. Eso supo animar como reforma Alfonsín con la ayuda a dar forma a sus ideas de gente clarividente como Carlos Nino, en el caso de una figura alma mater del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Pero digo, ese legado uno lo puede mirar desde el lado de la tarea de una ciencia política que perfecciona el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Pero no se agota ahí, porque cuando mira esas reformas, no voy a enunciar aquí ni tengo el tiempo, pero los partidos políticos constitucionalizados eran para Alfonsín actores principales del pluralismo, y sin embargo no eran los únicos. Alfonsín creó la idea de la civilidad, que era toda una novedad en una sociedad aplastada por una atroz dictadura y largos años de inestabilidad política. Yo señalo esto porque no solo quiero enfatizar lo que tiene esto de rol de ciencia política en su aporte. Hay que acordarse que en ese tiempo venía Alfred Stepan, venía Norberto Bobbio, en fin, vinieron muchos de los grandes maestros a debatir las condiciones para una transición democrática y para un régimen democrático que consolidara, como digo, la convivencia plural con la libertad, con el bienestar, porque más allá de las inimaginablemente difíciles condiciones en que tuvo que actuar Alfonsín, más allá de eso, hay una claridad en la idea de es posible perfeccionar esas democracias, es posible con ideas, con valores y con el juicio práctico que muchos destacaron en Alfonsín para saber dar forma a sus ideas y saber apelar a quienes podían ayudarle a dar formas. Porque otra novedad es la relación de Alfonsín con los intelectuales. Esta tradición no existía en el peronismo. Los intelectuales tenían una mala relación con el Estado, ni hablar cuando había una dictadura. Fue muy distinta Argentina de Brasil. Pero la inauguración de este vínculo, el Grupo Esmeralda u otros, fue la extraordinaria comprensión de Alfonsín el clima de su tiempo. No hay que olvidarse que la década del 80 era una década en que las ideas movían la política, a diferencia de hoy. Y él la supo también encarnar porque era efectivamente un hombre de su tiempo y en su tiempo. Entonces, yo señalo esto como nota distintiva, pero además de esta relación con los intelectuales, que me parece central para entender incluso un gabinete del cual Alfonsín pensó siempre que debían ir los mejores y no limitarse al tronco partidario. Esa también fue una novedad en la política de Alfonsín que vale la pena destacar. Y como la gente de mi generación, muchos de los cuales ya no están, no puedo evocar a Alfonsín sin vincular a mi propia experiencia personal. Yo lo encontré en México a mediados de los 70, próximo a viajar a París, y lo volví a ver en París poquito tiempo después. Y a mí me sorprendió ese hombre porque era un rara avis, por las preguntas que se hacía, por la curiosidad, por las lecturas, por la inteligencia. Y entonces me acuerdo ahora que Jorge Sábato siempre decía, porque Alfonsín concurría a un seminario en el CICEA, que iba a llegar a presidente. Efectivamente llegó. Era un rara avis. A mí me tocó en 1996 presentar el libro de Alfonsín, Democracia y Consenso, y allí destaqué el valiosísimo aporte que era que alguien que era el protagonista central nos contara cómo vivió y por qué hizo lo que hizo con los hechos de su tiempo. Raymond Aron decía siempre a sus discípulos, para evaluar un gobierno hay que poder ser capaz de ponerse en su lugar y decir qué hubiera hecho yo. Alfonsín nos ayuda a pensar qué hubiéramos hecho nosotros.
porque para juzgarlo mucha gente prescinde de las condiciones en las que esto ocurrió, y por eso no puede hacer una evaluación equilibrada de su aporte. ¿Qué más quiero agregar yo a esto que les estoy diciendo en el poco tiempo que nos queda? Quedaría para mucho más. No cabe duda que la política de derechos humanos fue una ruptura central con el pasado de impunidad y amnistías, y también tuvo en cuenta las consecuencias futuras. Que después llegara un presidente que negara esos aportes y pensara que todo iba a empezar de cero, fue parte del tiempo de las mentiras en que aún seguimos enredados. Pero este clivaje democracia-dictadura que organizó Alfonsín políticamente era claramente para él una idea muy central, que la gente no sabía cómo se vivía en democracia, pero sabía cómo se vivía cuando no se tenía democracia. Entonces la democracia se fue enraizando en el voto, en las movilizaciones cívicas, en el uso del espacio público. Poco a poco los argentinos la fuimos adquiriendo como el valor del pluralismo y sobre todo la defensa de los derechos humanos. Esto dicho a las carreras en un homenaje tan cortito es muy simplificador de la riqueza de ese pensamiento. Pero yo, como consideración final, quisiera señalar aquí, no sé los minutos que me queden, que este aporte a la convivencia republicana, a la paz, a la democracia fundada en los derechos humanos, realmente es un aporte central que hace que él siga siendo el protagonista central de la democracia y la referencia obligada para todos los argentinos cuando analizamos este presente. Por eso tampoco quiero dejar de lado una consideración final personalísima. Tengo para mí que, como muchos de mis amigos que volvimos del exilio y encontramos el sentido del regreso en la propuesta de Alfonsín, que fuimos conmovidos en ese rezo laico que fue el preámbulo de la Constitución, tengo para mí entonces que fue un hombre excepcional, un político excepcional, que en realidad el tiempo permite valorarlo mejor, porque ha sido muy injusto con él los juicios de muchos, sobre todo de su política de derechos humanos, que algunos redujeron a la obediencia debida, en fin. Quiero decir entonces que es una deuda muy extraordinaria y en lo personal, porque devolverme la esperanza y además enseñarme que con la firmeza de la convicción cívica y la libertad se puede correr la frontera de lo posible. Y también enseñarme que es muy importante recordar para que la memoria no se olvide. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Le damos la palabra ahora entonces a Julio Montero. Bueno, después de la intervención de Liliana me siento un poco intimidado. No sé muy bien qué puedo decir. Ella ya dijo prácticamente todo lo que era importante. Bueno, en cualquier caso, la verdad que para mí es un honor participar de este panel en el que vamos a homenajear al expresidente Raúl Alfonsín y también hablar un poco de su legado. No tanto su legado político, que todos conocemos y del que acaba de hablar Liliana, sino de un legado tal vez menos comentado, que es su legado filosófico intelectual. A mí también esto me genera una gran emoción, así que le agradezco mucho al doctor Marcelo Alegre por haber confiado en mí para esta tarea, a pesar de que en 1983 yo tenía 4 añitos, ¿no? Pero aún así tengo imágenes muy vívidas, ¿no? La enorme alegría que se vivía en casa por la recuperación de la democracia y también por la victoria de Alfonsín. Creo que es la primera vez que fui a una manifestación política, ¿no? Y probablemente también la primera vez que mis padres fueron a una manifestación política. Bueno, lo primero que me vino a la mente cuando me senté a pensar sobre Alfonsín es que él es una de las pocas figuras realmente importantes de la historia política argentina que generan consenso. Un consenso positivo, quiero decir, porque algunas otras también generan consenso, pero es un consenso negativo, ¿no? Y eso es un desafío, porque cuando una figura genera tanto consenso, cuando es reivindicada tan unánimemente, se convierte en un ícono, ¿no? Y se convierte en objeto de disputa.
Y eso requiere que refinemos nuestro trabajo de examen intelectual de su pensamiento y de su obra para ver qué es exactamente lo que decía y lo que pensaba. Es cierto que, y me parece importante decirlo, recordarlo, que cuando Alfonsín le tocó gobernar la pasó bastante mal, ¿no? Como decía Liliana recién, bueno, tuvo los levantamientos militares, enormes dificultades económicas que estaban vinculadas con un contexto externo que era ajeno a él. También tuvo que enfrentar paros generales a repetición, ¿no? Saqueos, y lidiar con una oposición que ahora lo reivindica, pero que en su momento fue muy poco constructiva en el Congreso con el padre de la democracia, ¿no? Hasta lo quiso arrastrar a una guerra con Chile. Aún así, a pesar de los obstáculos y de los traspiés, creo que el día de hoy no hay ciudadano ni político que no reconozca el valor de Alfonsín como dirigente, ¿no? Más allá de los partidos. O sea, si me permiten usar una expresión de moda, Alfonsín es quizás el único dirigente contemporáneo que logró posicionarse por encima de la grieta. Esta admiración unánime que despierta Alfonsín se explica fundamentalmente por sus virtudes como político, ¿no? Que las mencionaba Liliana. O sea, lo recordamos por su honestidad, por su vocación de servicio, por su coraje. Y esto el coraje no me parece una cosa menor, ¿no? Alfonsín decidió avanzar con un proceso de justicia retroactiva por violaciones de derechos humanos, un proceso único en el mundo en ese momento. Y esa decisión no solamente le podría haber costado la presidencia, sino también la vida a él y a muchos de sus colaboradores estrechos. Eso lo cuenta muy bien Nino en El juicio del mal absoluto, ¿no? Que cuando se produce el levantamiento, Alfonsín llama a sus colaboradores y les pide que manden a sus familias al Uruguay, y a muchos de ellos les pide también que se vayan, ¿no? Algunos se quedaron con él, como Nino en la Casa de Gobierno. Pero bueno, esto ayuda a tomar dimensión del peligro real que implicaba esa situación y esa decisión. Estoy tentado de compararla con otras acciones políticas en materia de derechos humanos, pero por respeto cívico me voy a abstener. Bueno, dejemos de lado la parte heroica, porque ya la conocemos, y hablemos un poco del legado filosófico de Alfonsín. Naturalmente Alfonsín no era un intelectual ni un académico, era una persona de acción, ¿no? Pero bueno, como decía Liliana, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que sus acciones políticas siempre estuvieron gobernadas por convicciones, ¿no? Y yo creo que muchas de esas convicciones pueden ser una fuente de inspiración, no solamente para la acción política, sino también para la investigación académica en el siglo XXI, ¿no? Cuando preparaba esta intervención, me pasé 2 tardes escuchando discursos de Alfonsín en YouTube, ¿no? Es como escuchar a Mozart, más o menos, o a Beethoven. Escuché discursos muy recordados, muy vibrantes, como, yo qué sé, el cierre de campaña en la elección presidencial, ¿no? Los famosos discursos de la Rural, de Parque Norte, y también encontré otros discursos más reflexivos, como el que da en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard en 1990, un poquito después de dejar la presidencia, ¿no? Y la verdad es que en esos discursos hay un montón de cosas que uno podría recuperar. Como Marcelo me pidió que la reflexión fuera breve para que pudiéramos discutir y conversar, me voy a concentrar solamente en 3 aspectos del pensamiento de Alfonsín que me parecen los más destacados, y después, si quieren, sumamos otros, ¿no? El primero que yo quiero mencionar es el humanismo, y digo humanismo en el sentido más básico del término. Alfonsín entendía la política como una actividad centrada siempre en la persona humana. Esto se ve muy claro en el discurso de Harvard, donde Alfonsín, al mismo tiempo que le pega, digamos, al liberalismo del laissez-faire, también dedica media hora a rechazar el utopismo político en todas sus variantes. Y obviamente no es que Alfonsín no estuviera en contra de las utopías. De hecho, en muchos discursos aparece con mucha fuerza la apelación a la solidaridad social. Pero me parece que mirando el siglo XX, se daba cuenta de que cuando el elemento utópico es muy preponderante, engendra formas de mesianismo y de autoritarismo que terminan desplazando a la persona al centro de la escena. Lo convierten, para ponerme kantiano, en un mero medio para conseguir alguna meta superior. Y
para Alfonsín es claro que no hay nada que justifique el sacrificio de los seres humanos de carne y hueso, ¿no? En eso Alfonsín es un heredero directo de la Ilustración, ¿no? El individuo es la unidad última de preocupación moral, y la política y la sociedad existen para servirle, nunca al revés. Esta tradición, que era, bueno, la tradición de Nino, la tradición de los discípulos y discípulas de Nino, es una tradición que, por lo menos en algunos ámbitos de la intelectualidad argentina, del trabajo filosófico, se perdió un poco. Dejó de ser cool, si alguna vez lo fue, ¿no? O sea, lo que predomina ahora cuando uno habla con los estudiantes, con los colegas, etc., son visiones más bien realistas, un poco cínicas, ¿no?, de la política, que por un camino u otro uno puede reconducir a Carl Schmitt o a lecturas schmittianas de Marx y cosas por el estilo. Entonces creo que ahí hay algo a lo que vale la pena prestarle atención, ¿no? Y esta concepción profundamente humanista de la actividad política que tenía Alfonsín se combina con otros dos elementos, módulos más específicos que también quisiera mencionar. El primero es la idea de que los derechos humanos son la plataforma común sobre la que se sienta la vida democrática. No sé si Alfonsín habrá leído a Rawls, o si Nino le habrá contado sobre Rawls, o a lo mejor leyó a Rawls a través de Nino, pero en algunos momentos Alfonsín habla de los derechos humanos casi en clave de consenso superpuesto, ¿no? Es la idea del consenso superpuesto de Rawls. O sea, para Alfonsín, los derechos humanos son una especie de matriz valorativa que todos los partidos y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que respetar siempre en el discurso y en la acción política, al margen de las ideologías, ¿no? La democracia es una invitación al desacuerdo, al pluralismo, pero la prioridad de los derechos humanos no puede estar en discusión. O sea, son como una especie de agenda unánime que trasciende los faccionalismos. Creo que en una era en la que predominan concepciones populistas o formalistas de la democracia, ¿no?, como una especie de caja vacía que se reduce a un mecanismo, a un recurso electoral, bueno, acá también hay ideas que pueden aportar a que pensemos el presente de otra manera. Además, esa idea de los derechos humanos que tenía Alfonsín era una idea muy avanzada, ¿no? Porque a Alfonsín le tocó hacer política en plena Guerra Fría, y en esa era de polarizaciones, en donde había que elegir entre el socialismo autoritario y un liberalismo que por momentos se reducía a la no interferencia estatal, que Alfonsín lo llamaba en el discurso de Harvard liberalismo manchesteriano, ¿no? En ese momento, en esa época, Alfonsín apostaba por recuperar la lectura liberal igualitaria de los derechos humanos, que es, si uno lee con atención, es en última instancia la que anima la Declaración Universal, ¿no? Es un liberalismo social. Entonces, me parece que la visión de Alfonsín es que no había que resignarse a ese falso dilema entre igualdad y libertad, sino que el desafío era trabajar para que las sociedades fueran materialmente más justas, sin recortar libertades individuales ni entablar guerras de trincheras con los que no piensan como uno. Y con esto llegamos al segundo componente de lo que yo llamaría el humanismo alfonsinista, que es su mirada liberal y profundamente pluralista de la democracia. Para Alfonsín, como decía recién, la democracia no era solamente una arquitectura institucional o un modo de gobierno, ¿no? No se reducía a un mecanismo que nos permitía superar los desacuerdos sin recurrir a la violencia o agarrarnos a los tiros. No, para Alfonsín la democracia era una forma de vida colectiva, ¿no? Y esa forma de vida colectiva requería una cultura de respeto activo por las minorías electorales, ¿no? Ser democrático era renunciar al monopolio de la palabra, renunciar a la descalificación, renunciar a los sueños hegemónicos, no caer nunca en la tentación tan común de apropiarse de la nación o del pueblo, ¿no? Es una de las grandes enseñanzas que nos deja Alfonsín, es que no hay democracia sin fraternidad cívica. Quienes hablan de democracia y no cultivan al mismo tiempo la fraternidad cívica, no están hablando realmente de democracia. Y me parece muy interesante, Liliana hablaba recién del clivaje democracia-dictadura, que fue un elemento estructurante en el discurso de Alfonsín, ¿no? Fue una fuente simbólica de la que él trataba de obtener legitimidad. Pero algo que yo destacaría es que en ese clivaje, en esa contraposición entre polos, la dictadura no estaba personalizada, ¿no? Era un concepto, era, para decirlo en términos hegelianos, era una figura del espíritu, ¿no? Pero los ciudadanos y ciudadanas estábamos todos del mismo lado, ¿no? Alfonsín presuponía que estábamos todos del lado de la democracia, ¿no? Entonces ahí hay una manera, creo yo, muy interesante de construir legitimidad a través del discurso, ¿no? A través de la trama simbólica, pero que está en las antípodas del populismo,
porque en lugar de partir a la sociedad en buenos y malos, en amigos y enemigos, pone a toda la ciudadanía de un lado y la enfrenta con un fantasma, ¿no? Con un fantasma que además en ese caso había sido bastante real. Entonces, si me permiten ponerme un poco sentimental, yo diría que esta agenda filosófica es una perspectiva que los académicos y académicas argentinas necesitamos reivindicar, ¿no? Alfonsín fue tal vez el mejor exponente de la tradición del humanismo y del liberalismo de izquierda en el país. Esta es una posición que es muy poco común en las democracias, es muy poco común en Argentina, digamos, ¿no? Casi no existe. Existen las democracias maduras, pero en Argentina es un casillero vacante. Y creo que lamentablemente la política post-alfonsinista, ¿no?, incluidos muchos de los que hoy reivindican su legado y repiten sus palabras, recayó en esas antinomias que Alfonsín quería superar, ¿no? O sea, parece que otra vez el único progresismo que podemos pensar es un progresismo antiliberal y antipluralista, ¿no?, que entiende la cooperación social como un juego de suma cero, ¿no?, en el que unos ganan y otros pierden. Y la contracara de esto es que el único liberalismo que nos queda es el de los libertarios y los expertos en marketing electoral, ¿no? A los políticos liberales les cuesta cada vez más hablar de derechos humanos, de inclusión, apropiarse de las reivindicaciones de las minorías, ¿no? Elaborar un programa en el que el Estado deje de antagonizar todo el tiempo con el sector privado sin pagar el precio de retirarse ni declararse prescindente, ¿no? Bueno, por todas estas razones, yo creo que Alfonsín no es solamente un político que pensó el pasado de maneras innovadoras, sino que también nos sigue marcando un rumbo para el futuro. Y ese rumbo al que los investigadores podemos darle visibilidad y mostrarlo como un camino posible y filosóficamente coherente, es el de reconstruir un ideal de democracia liberal que entienda la libertad de una manera sustantiva, ¿no? Sustantiva porque involucra un compromiso con el desarrollo social, pero también porque es una cultura y una forma de vida que demanda respeto por el pluralismo, disposición al diálogo, y sobre todo confianza en que existe un buen común, que existe un bien común que se puede encontrar por la vía deliberativa. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir por ahora. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Julio. Ahora tiene la palabra Marcelo Alegre. Muy buenas tardes. Cuando organizamos esta actividad con Raúl Mariano Alfonsín, le habíamos dedicado el último lugar en este panel a Liliana de Riz por ser la persona más eminente, pero ella quiso hablar primero. Esa es la razón solamente por la que yo estoy cerrando un poco las participaciones iniciales. Raúl Alfonsín amaba la teoría política. Muchos de sus discursos y publicaciones abordaban problemas generales, universales, abstractos. Sus preocupaciones teóricas, un poco se ha dicho aquí, giraba en torno a la tensa relación entre libertad e igualdad, mercado y democracia, desarrollo y equidad. Era un gran defensor de la democracia deliberativa y el ideal de la sociedad abierta y pluralista. Yo a lo largo de más de 20 años lo he visto más de 3 veces a lo largo de distintas décadas, hojeando y subrayando el libro de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Lo tenía minuciosamente subrayado con distintos colores. Pero es sobre todo su obra de gobierno y sus posicionamientos políticos los que constituyen su mayor aporte al mundo de las ideas políticas. Yo quiero mostrar muy brevemente de qué manera la obra política de Alfonsín contribuye a iluminar cuestiones actuales y urgentes, incluyendo varias que ocupan el centro del debate hoy, en la teoría de la democracia, el derecho constitucional y la filosofía política. Empecemos por algo que ha sido mencionado y debe ser repetido muchas veces, que es su política de memoria, verdad y justicia. Yo pienso que no se le da el suficiente valor, ¿no? Hasta se ha pretendido de manera sectaria eclipsar o distorsionar el legado histórico de Alfonsín en materia de derechos humanos. La derogación de la ley de autoamnistía, la creación de la CONADEP y el juicio a las juntas.
yo creo que no se dimensiona correctamente la profundidad, originalidad y alcance de esas iniciativas. Y algunas claves para reflexionar, estudiar y profundizar son, en primer lugar, la enorme solidez jurídica que tuvo el gobierno de Alfonsín. Todo listado de nombres va a ser injusto, pero personas como Carrió, Nino, D'Alessio, Gil Lavedra, Bulíguin, el primer decano de nuestra facultad, Malamud Gotti, Gauna, Martín Farrell, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que no ha sido superado por ninguna otra administración. Los obstáculos que hubo que superar, jurídicos y políticos, para lograr que se hiciera justicia. La celeridad con la que se llevó a cabo el juicio. Fíjense ustedes, ¿no? Una sentencia que estaba ya se hizo pública a menos de 2 años del comienzo del gobierno de Alfonsín. Ya estaba la sentencia de la Cámara Federal en el primer juicio oral y público que conocimos, en el que desfilaron decenas de testigos con la enorme complejidad que acarreaba. Yo quiero proponer que estas iniciativas, la política de derechos humanos de Alfonsín, pusieron fin a la impunidad de la violencia estatal en la Argentina. Quedaron personajes impunes, quedaron algunos hechos impunes, pero la impunidad como tal terminó con el juicio a las juntas. Si entendemos la estrategia de Alfonsín como él la proponía, a partir de una concepción que centralizaba en la cabeza de las Fuerzas Armadas la responsabilidad de todo lo ocurrido. Esta concepción, porque que tenemos que comparar no con lo que en ese momento era la visión utópica de juzgar a todos los responsables, sino con la alternativa, que era la absoluta impunidad, que es lo que nos dejaba la dictadura y es lo que creía el partido dominante del sistema político en ese momento, que no se podía avanzar. Y las leyes de obediencia debida y punto final no afectaron esa cosmovisión y ese programa, porque los comandantes estaban presos cuando Alfonsín entregó el poder en 1989. Entonces yo creo que una vez más hay que insistir en la recuperación de la concepción alfonsinista de los derechos humanos y de la justicia. Otro tema interesante es su concepción de la democracia representativa. La eterna discusión sobre la crisis de la representación política, que hoy está vigente, estaba en los 80 y hoy más que nunca, siempre hace alguna referencia a los mecanismos de participación directa, como los referéndums, los plebiscitos, etc. Estos mecanismos son atractivos a primera vista, pero hay algunos problemas, ¿no? El riesgo de que sean manipulados para circunvalar el diálogo democrático, o su uso para consolidar liderazgos autoritarios, ¿no? Por otra parte, a veces el tema que se somete a voto popular puede quedar opacado por circunstancias contingentes, una crisis, un escándalo 10 días antes de votar, que terminan decidiendo el resultado más allá de las preferencias de los votantes sobre el tema concreto. Pero entonces la pregunta es, ¿qué lugar deberían ocupar estas herramientas de democracia semidirecta en una democracia constitucional? ¿Bajo qué condiciones es legítimo, por ejemplo, que un gobierno convoque a una consulta popular? Para responder estas preguntas, para mí es muy útil volver a la consulta popular sobre el Beagle de 1984. Una cuestión que nos había llevado al borde de una guerra entre las dictaduras de Videla y de Pinochet. Cuando se conoció el laudo del Vaticano, que le reconocía las 3 islas en disputa y una gran porción del Océano Atlántico a Chile, el gobierno de Alfonsín impulsó la aprobación de un tratado de paz y amistad, sobre la base del laudo arbitral que pusiera fin al conflicto. El Partido Justicialista, que estaba en la oposición, encabezó la oposición al tratado, lo que preanunciaba el rechazo en el Senado, donde el peronismo disponía de la primera minoría. Alfonsín estaba consciente de que la amplia mayoría de la sociedad quería la paz, y por lo tanto convocó, como forma de torcerle el brazo al Senado, a un plebiscito para que la ciudadanía se expresara a favor o en contra. Fíjense ustedes, cuando uno compara con plebiscitos que en su mayoría en nuestra región se usan para consolidar el poder del presidente,
para terminar con herramientas de control en la Constitución, para consolidar sistemas de partidos únicos. Fíjense ustedes las condiciones que se dieron para la convocatoria de Alfonsín. En primer lugar, era una cuestión de eminente interés público. No se trataba de fortalecer los poderes del presidente, de usar el plebiscito para ganar poder para el partido de gobierno. La sociedad manifestaba un apoyo muy mayoritario a favor de la propuesta. Todas las encuestas mostraban eso. Y la oposición amenazaba con ejercer su poder de veto, con consecuencias que eran muy graves. O sea, Chile continuaba presidido por el dictador Pinochet en ese momento. Entonces, esta decisión de Alfonsín de alguna manera aporta a una teoría acerca del uso adecuado y democrático de los mecanismos de democracia directa. Es decir, es una cuestión que no involucra una extensión de poderes del Ejecutivo, una cuestión cuyo rechazo podría generar gravísimas consecuencias, sobre la que la amplia mayoría tiene una opinión definida. Ustedes recuerden que más del 80% se votó a favor del Tratado de Paz. Yo soy, como buen liberal, no me gusta el uso del concepto de pueblo, se ha abusado mucho, pero realmente se parece mucho a la voz del pueblo, un 82%, ¿verdad? Y una iniciativa, el plebiscito, que era un último recurso para aprobar la medida en cuestión. Fíjense ustedes que después de ese pronunciamiento popular de más del 80%, se aprueba en el Senado el Tratado de Paz por un solo voto de diferencia. De modo que estaba muy bien justificado el uso de esa herramienta. Un segundo tema que es de permanente actualidad es cómo reformar la Constitución. Acá Alfonsín también nos puede ayudar mucho. Hay mucho que se puede decir en relación al gran aporte de Alfonsín en la modernización de nuestra Constitución, la forma en que restableció ciertos equilibrios que estaban en riesgo, etcétera, etcétera. Pero quiero señalar dos. Cuando Alfonsín le encarga al Consejo para la Consolidación de la Democracia que estudie una reforma de la Constitución, lo primero que le dice es: esta reforma no debe afectar las condiciones del mandato en curso. Esto podríamos llamarlo la cláusula Alfonsín. Es decir, discutamos la reforma de la Constitución, pero saquemos de la conversación la reelección, las extensiones de mandato, etcétera, etcétera. Qué fácil, o cuánto más fácil sería para los argentinos retomar discusiones constitucionales si tuviéramos la cláusula Alfonsín presente, de que una reforma de la Constitución no debe afectar a quienes hoy están ejerciendo el poder. Y el segundo elemento, que yo creo que Alfonsín deja, es algo que fue muy antipático en su época, que es el núcleo de coincidencias básicas. Es decir, esta idea, de alguna manera, de restringir la capacidad de acción de la Convención Constituyente en los temas más importantes, de manera que se respete un consenso político en todos los tramos de la reforma constitucional. Insisto, por más antipático que resulte, algo como el núcleo de coincidencias básicas va a ser necesario cuando en unos años o en unas décadas el país encare una revisión de su constitución. Otra alternativa es hacer lo que está experimentando Chile, que es exigir que la Convención Constituyente apruebe las reformas con 2/3. Y por último, algo más general, también se ha hecho referencia a la actitud de Alfonsín, al coraje de Alfonsín, ¿no? Es decir, cómo hacer política. Esto es un tema interesante para politólogos, pero también para jóvenes que consideran dedicarse a algo tan noble como es la vida política. Hay una idea básica de Alfonsín que va en contra de la moda política actual, que es la de hacer seguidismo de encuestas. No se puede hacer política sin tener en cuenta las opiniones preponderantes, pero no se puede hacer seguidismo de encuestas. Alfonsín aspiraba a liderar las mayorías, no a adular las mayorías. En los 70
se empezaba a poner de moda en muchos sectores universitarios, juveniles, la violencia política. Alfonsín jamás flirteó con la alternativa de la violencia política. Y una de sus grandes contribuciones ha sido la de rescatar a miles y miles de jóvenes de la locura de la violencia política y encauzarlos en la militancia democrática. El ejemplo, yo diría, más claro del Alfonsín líder se dio para mí en la Guerra de Malvinas. Cuando Alfonsín enfrentó a esos momentos tan terribles de unanimidad argentina, donde todos llevamos la misma camiseta y cantamos las mismas consignas, esa cosa tan espantosa. Bueno, yo creo que hoy sentimos vergüenza de la Argentina durante la Guerra de Malvinas, pero está Alfonsín, estuvo Alfonsín, oponiéndose contra el mundo entero, contra toda la opinión pública, contra toda o casi toda la dirigencia política. Y yo creo que eso lo tuvo en cuenta la sociedad, que era un líder en quien confiar porque se la había jugado, se había quedado él solo con su bandera contra todo. Cuando se abrió el diálogo, se abrió no el diálogo político, sino que se permitió la actividad política, en junio, apenas después de la derrota de Malvinas, se puso una fecha para autorizar a los partidos a hacer su actividad, y Alfonsín hizo su gran acto en la Federación de Vox una semana antes, porque para hacer política no iba a pedirle permiso a nadie, mucho menos a una dictadura. Y esta actitud de plantarse con sus convicciones, con sus ideales, se mostró luego, Alfonsín la mostró luego en la década de los 90, cuando era la era supuestamente del neoliberalismo, las privatizaciones, etcétera, etcétera. Él se mantuvo muy firme en su concepción socialdemócrata, y luego, cuando llegaron los tiempos del populismo, también se mantuvo firme en la defensa de una visión de la democracia que tuviera equilibrio, que tuviera balance, que tuviera diálogo, donde nadie pretendiera mostrarse como la expresión única de la sociedad argentina. De modo que, bueno, la democracia recuperada tiene un prócer, y solo un prócer, que es Raúl Alfonsín. Y me quedo con una frase para ilustrar esta actitud de Alfonsín, que es: el único pez que nada contra la corriente, que no nada contra la corriente, es el pez muerto. Así que esta es una invitación a seguir utilizando su obra para iluminar el presente y el futuro. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, queda abierto el espacio para las preguntas. Mientras, no sé si se pueden desmutear o nos van mandando por el chat, pero vi que en la publicación de YouTube ya hay una publicada, así que empezamos por esa y vamos esperando a los demás. Esta la formula Santiago Poznansky a partir de la locución de Julio, y plantea que dado que se fomenta cada vez más las antinomias, como decías vos, Julio, ¿qué instituciones serían las mejores para fomentar una democracia más dialoguista? Pregunta Santiago. Te tendrías que desmutear, no se escucha. Ahí está. La verdad que por ahí es una pregunta que Liliana o Marcelo podrían contestar mucho mejor que yo. En lo personal, yo tengo cada vez más la impresión, soy cada vez más alfonsinista en el sentido de creer que la democracia no es un sistema de gobierno, es una cultura, ¿no? Y depende fundamentalmente de un ethos. El modo en el que se construye ese ethos, en el que se desarrolla una cultura pública, de tolerancia, de respeto por el pluralismo, es muy incierto, ¿no? Depende en gran medida de los liderazgos, depende de acontecimientos y episodios históricos. Yo creo que por eso Alfonsín pensaba que la dictadura podía ser el punto de inflexión,
¿no? Que podía ser el trauma que nos permitiera regenerar una cultura pública que, por lo menos desde el golpe de Estado de Uriburu, había estado atravesada por el conflicto y la violencia, ¿no? Así que yo creo que, francamente, creo que esto depende menos de instituciones, de diseños institucionales, que de decisiones de los liderazgos políticos, ¿no? O sea, creo que, hablando mal y pronto, necesitamos más Alfonsín, ¿no? Necesitamos más políticos, más gente en nuestra cultura pública que tenga esa visión sustantiva de la democracia que tenía Alfonsín y que pregonaba. Lo cual solo me hace sentir más nostalgia por su figura, ¿no? Gracias, Marcelo. Liliana, ¿quieren hacer algún aporte? No, yo concuerdo con la respuesta de Julio, y esta concepción de forma de vida que es muy tocquevilleana, la democracia se nutre de metas y de la capacidad de vencer obstáculos, se va creando en la marcha. Pero más que pensar en qué instituciones, acá lo central es un liderazgo democrático dispuesto al diálogo y a la experimentación, que busca con quienes armar las posibilidades de dar forma a ideas, que se asesora, que trata de crear ámbitos donde la civilidad y no solo los partidos, porque por ejemplo el buen ejemplo que dio Marcelo Alegre, llama a una consulta popular para el tema del Beagle, pero ese es un tema que está separado de una ambición específica de un gobierno de turno, no es esas consultas para que me reelijan, sobre todo si no tienen mucha alternativa de decir que no. Realmente no podemos imaginar quién, pero necesitamos liderazgos democráticos fundados en el diálogo, la experimentación y que sean capaces de convivir con una civilidad activa y por lo tanto con los espacios de deliberación para toda política pública que se trate de poner en marcha. Eso es un ideal como era ideal la democracia en Alfonsín. Las esperanzas no cumplidas que siempre señala Norberto Bobbio, en el caso de Alfonsín fueron depositadas como frustraciones de los argentinos en su propia persona, pero entre el ideal y la realidad hay que construir esos puentes, y el primero y principal son liderazgos democráticos con esa vocación. De lo contrario no es posible, quedan los hilos sueltos de la protesta inorgánica, pero no de la capacidad de tener ideas para hacer que todo el mundo pueda converger, por lo menos tener reglas para disentir y saber cuáles son los objetivos que están en juego. Gracias. Marcelo. Yo quería aprovechar que me das la palabra para introducir otro eje que es algo que la sociedad argentina, la sociedad política por lo menos, ha perdido después, que es pensar en grande, atreverse a pensar y discutir grandes proyectos colectivos. Yo pienso en la Segunda República, el traslado de la capital, discusión que está más vigente que nunca, el Seguro Nacional de Salud, el Congreso Pedagógico, las bases del Mercosur. Creo que es lo lindo, lo entusiasmante de discutir Alfonsín, es que nos vuelve a poner, digamos, los ojos sobre el futuro. Creo que eso es muy interesante para las ciencias sociales, para el derecho, pero para los ciudadanos. Ok, sigo con otra pregunta de Cristian Quinteros. ¿Se ve posible que podamos recuperar en un futuro cercano la capacidad de deliberar públicamente? Esto es, que tanto funcionarios como ciudadanos podamos discutir un proyecto en común. Yo a esto le agregaría además esta visión que había en la concepción del 83 de recuperación de la democracia para tener una democracia más deliberativa y pluralista, como planteaba Liliana, creo, y en la actualidad, como cada deliberación que se hace pública en realidad es casi a partir de la disyuntiva amigo-enemigo, ¿no? El que opina distinto
tanto en la oposición como en el oficialismo, en ambos sectores, siempre intentan de algún modo descalificar, no a partir de la idea, sino a partir de alguna descalificación personal, ¿no? No sé qué opinan. La pregunta para cualquiera de los tres. Bueno, arranco yo. Creo que hay cosas que se hacen de arriba para abajo. Es decir, el primer paso para reconstruir un clima de diálogo, de respeto, corresponde a los que gobiernan. Es decir, son ellos los que tienen que liderar con el ejemplo, respetando las críticas, no atacando distinto, no insultando por las redes sociales. Creo que ese es el primer paso. Y aprovecho para decir algo, porque Carlos Masvélez, con quien estamos organizando esta actividad, él coordina el programa de cuestiones de Estado de la facultad, tiene problemas para conectarse, pero me mandó una muy linda sugerencia que es recordar también la política universitaria de Raúl Alfonsín, que fue tan importante, restablecer muy rápidamente la autonomía universitaria, el cogobierno, etc. En particular, entre esos juristas que yo digo son el equipo jurídico más sólido que tuvo la democracia, estaba Eugenio Bulín. Y en las mismas reuniones en las que se decidía que el presidente de la Corte iba a ser Genaro Carrió, o quién iba a llevar adelante las políticas de juzgamiento de los militares, o quién iba a ser, por ejemplo, Martín Farrell y otros, un análisis de los nuevos jueces que necesitaba la justicia. En esas mismas reuniones se resolvió que Eugenio Bulín fuera el decano normalizador de la Facultad de Derecho. Y en la universidad en general hubo hitos muy importantes, como el CBC, que resolvió una vieja cuestión sobre el ingreso a la facultad, a la universidad. En la facultad se llevaron a cabo los primeros juicios académicos contra los profesores nazis que teníamos en la facultad. Rápidamente se normalizaron los claustros. Se hizo justicia al volver a hacer los concursos que la dictadura había organizado en los últimos años, aunque eso creó situaciones dolorosas, pero la idea es que, bueno, los que estaban prohibidos y exiliados pudieran realmente competir, ¿no es cierto? Además de una reforma del plan de estudios que ha sido muy novedosa, varias veces. Así que está también esa dimensión que fue la ejemplar política universitaria. Me parecieron muy interesantes las exposiciones. Yo soy Alberto Castel, miembro del Instituto Gioja. Al referirnos a los 30 años de Alfonsín, evoco a un autor muy actual en la línea de la democracia, que es Gianfranco Pasquino, a través de una calificación que da a la democracia a través de un pequeño libro que es La democracia exigente, mirando hacia arriba y no hacia abajo. Democracia exigente que permite realizar las promesas incumplidas de Norberto Bobbio. De modo entonces que celebro todo lo que se está diciendo aquí y lo que se va a continuar manifestando. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, hay una pregunta más. Coincido que la democracia es fundamentalmente cultura política, dice Patricia Gómez. ¿Considera que la situación de deterioro institucional cercano a la anomia horadan esa cultura? Evidentemente esa cultura está muy deteriorada en la Argentina del presente, entre otras cosas con referencia a la pregunta anterior, porque la educación cívica es paupérrima, y los niveles de educación, sobre todo las básicas, la educación básica,
por el no presentismo, por el ausentismo, porque no llegan, no terminan, no comen, por todos los problemas que conocemos. Estamos con una carga muy pesada de futuro hipotecado, que hace que sea más difícil pensar en una civilidad activa en estas condiciones, y haya que imaginar cómo para llegar a esa meta que se propone. Pero ahora me perdí con la segunda pregunta que me había motivado a responder, porque estaba preocupada con la idea esta de cómo se fomenta esta especie de compromiso democrático activo, ¿no? Pero me repetí la segunda inquietud, la segunda pregunta. La segunda pregunta era, déjame buscarla. Bueno, lo siento. Dice que si es posible, en un futuro cercano, encontrar la capacidad de los funcionarios y de la ciudadanía de deliberar públicamente. Esto es, que tanto funcionarios como ciudadanos podamos discutir un proyecto en común. Y yo a eso le había agregado esta diferencia que había, por lo menos, o pareciera que había en el 83, con la necesidad de encontrar una democracia plural, y las situaciones que vivimos hoy, en donde las discusiones políticas da la sensación de que no se trata de discusiones de ideas, sino más bien de agresión hacia el otro, de un lado y del otro, ¿no? de las dos posiciones. Bueno, yo personalmente creo que vivimos una profunda regresión democrática en nombre de una utopía regresiva que memora un pasado que no existe más, ni esta en la década del 50, ni el mundo está como era entonces. Entonces, esta regresión democrática tiene que ver con nuestra conmoción personalísima, porque yo estaba convencida, y sigo convencida de que podemos defenderlo, que el pluralismo y los derechos humanos eran logros que ya no se podían volver atrás. Y sin embargo, hoy veo muy amenazado esos logros, sinceramente. Por eso creo que debe motivar más la preocupación de todo aquel demócrata, la defensa de una democracia frente a estas amenazas. Porque yo de pronto, cuando asocio las reformas posibles que se hicieron, pienso, por ejemplo, en lo importante que fue el balotaje, porque hoy hay que armar coaliciones defensoras de la democracia cuando vemos el avance de autoritarismos o de regresiones utópicas que desde el punto de vista de las libertades definitivamente significan un retroceso. Y sí, como aquí se dijo muy bien Julio, en Alfonsín había una idea de una sociedad más justa para todos y más libre para cada uno. Ahora nosotros tenemos una sociedad menos libre para cada uno y cada vez más injusta para todos, salvo la casta que manda. Julio, ¿querés agregar algo? Sí, algo reflexionando, ¿no? En torno de lo que decía Liliana. Me acuerdo de una vez, hace unos años, Roberto Gargarella publicó un artículo, creo que en La Nación, una columna, en la que decía que el pacto del nunca más se había terminado, ¿no? Y lo que yo me pregunté cuando leí la columna y publiqué otra columna que conversaba con la de Roberto, es si alguna vez había existido realmente, ¿no? Por lo menos tal y como lo concebía Alfonsín, ¿no? Es decir, como un convencimiento profundo de todos los ciudadanos y ciudadanas de que había ciertas cosas que ya no íbamos a hacer. Y no solamente las dictaduras militares, ¿no? Sino que íbamos a dejar de comportarnos de cierta manera en el contexto de nuestra cultura cívica, ¿no? Entonces, por momentos tengo la impresión de que estuvimos al borde de dar ese paso cuando el peronismo estaba en un proceso de modernización. Después, un presidente recientemente fallecido que prefiero no nombrar, que fue modernizador en algunos aspectos, en los aspectos políticos no completó esa modernización, aunque también hay que reconocer que esa fue una época en la que tuvimos un bipartidismo, ¿no? Y ese presidente que no voy a nombrar, a pesar de todos sus vicios, parecía entender que la democracia era eso, que el camino era la democracia y que la democracia requería a estos correligionarios radicales cacareando en el Congreso y acusándolos de corruptos, etc., ¿no? Entonces, pero en última instancia, si uno mira lo que es la historia política argentina, la democracia plena fue muy fugaz,
¿no? Tuvimos 15 años después de la reforma Sáenz Peña, hasta el golpe de Estado, y después tuvimos los 6 años de Alfonsín. Probablemente desde el punto de vista, digamos, político, no social, hubo una cultura, esa cultura democrática, el presidente que no voy a nombrar no la desafió, no la resquebrajó, aunque hizo un daño, digamos, tan grande, digamos, socavó tanto las instituciones, las vació tanto de contenido, que bueno, eso, digamos, deterioró definitivamente la confianza de los ciudadanos en el sistema institucional, ¿no? Pero entonces, volviendo a la cuestión, o a la pregunta, no sé realmente si alguna vez vamos a realizar ese sueño de Alfonsín, ¿no? Si cuando uno mira es un tema que lo he estado estudiando, cuando uno mira la literatura sobre populismo, ¿cómo se sale del populismo? Y bueno, normalmente si no hay un shock externo, es porque el proceso se agota, ¿no? Y se agota quiere decir que vemos sus peores consecuencias, tanto en el plano político como social y económico, ¿no? Pero claro, ese es un camino al que puede haber puede haber una luz al final de ese camino. Todo depende de los liderazgos, porque en el 2001 no elegimos la senda equivocada, ¿no? O yo creo que elegimos la senda equivocada, pero claro, los costos son tan altos que uno no sabe si es un camino que quiere recorrer, ¿no? Una pregunta más de Jorge Goldenberg. ¿Qué pensaría Raúl Alfonsín ante el fenómeno político de las organizaciones sociales, Grabois, Pérsico, etcétera? Pregunta a Marcelo Alegre. Bueno, ¿qué pensaría? Difícil de decir, ¿no, Marcelo? Sí, conviene no especular sobre que hay tanta gente que especula, Alfonsín haría esto o lo otro. Pero ¿cómo las podemos ver quienes nos inspiramos un poco en la vida de Alfonsín? Hay dos cosas. Yo creo que uno es el rechazo de todo tipo de violencia y de acciones directas o violentas para lograr objetivos. Creo que eso podemos arriesgar a decir que Alfonsín no avalaría el uso de violencia o las acciones directas como modo de reclamo o modo para conseguir lugares en la administración pública o lo que fuera. Y una cosa más amplia, creo que es una de las ideas de Alfonsín que un poquito se ha perdido en el camino, es su compromiso de lucha contra el corporativismo. Creo que eso era algo muy, muy típico del planteo político, la idea de abandonar esta noción del Estado como un botín de las distintas corporaciones o de las distintas facciones. Y esto, durante mucho tiempo, la gran corporación que se salió de madre fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Alfonsín hizo muchísimo para ponerlas en caja. Pero también la Iglesia, y hay que recordar la pelea que fue la ley de divorcio, ¿no? Y el ataque sistemático que la jerarquía eclesiástica hizo contra Alfonsín. Compartían el diagnóstico de Julio Montero, que era un socialismo progresista el que estaba corporizado. Sí, y eso nunca lo permitió. Pero hay otros riesgos de corporativismo. Yo creo que Alfonsín también desde el inicio de una batalla que perdió para democratizar el movimiento sindical, y eso está más vigente que la idea que hay sindicatos que se creen dueños de la democracia, dueños del Estado, eso sigue yendo a algún tipo de respuesta desde el campo de la democracia. Creo que con esos pequeños elementos uno podría armar algún pensamiento de Alfonsín sobre estos fenómenos. Ahí Liliana quiere decir algo, sí. No, concuerdo, pero yo agregaría una idea que también al correr del tiempo se va filtrando y uno se le queda atrás.
como para Alfonsín la política era una cuestión de valores y no se podía separar de la moral, esto se contrapone con una imagen de la política como trueque de favores e intereses. Ese Estado colonizado por la corporación vive de una política que es trueque de favores e intereses. Por lo tanto, la concepción misma de la política en Alfonsín iba contra la posibilidad de corporaciones que colonicen el Estado, de entrada, proclamado. Y eso me parece que ha sido olvidado, porque la continuidad de esa política de trueque de favores e intereses es la raíz de la corrupción sistémica que hoy nos asola. A ver. Carlos Sachi pregunta, a propósito de las agrupaciones sociales, ¿no será parte de la responsabilidad de los partidos políticos que no supieron o no pudieron visualizar y contenerlos con políticas públicas vía consenso? Yo no quiero ser siempre la que habla, así que si alguien quiere contestar. Sí, la respuesta es sí, por supuesto. Es decir, muchas de los desbordes autoritarios o antidemocráticos suceden porque los sectores y partidos más democráticos no aciertan de alguna u otra medida, ¿no? Pero siempre es importante distinguir la responsabilidad por omisión de los que están ahí activamente, cerrando la sociedad, yendo a o luchando por una política más cerrada, donde solo unos hablan en nombre del pueblo, etcétera, etcétera. Hay una responsabilidad, por supuesto, de los sectores más democráticos, constitucionales, pero es más indirecta, ¿no? Importante tener, creo yo, eso en cuenta. Está Martín Farrell acá, que es uno de los protagonistas. Perdón, no, sí, perdón, pasemos Marcelo a Leandro. Simplemente eso, está Martín Farrell, que fue uno de los protagonistas del 83, y que sería muy lindo que nos saludara, pero primero Leandro, ¿no? No sé si se me escucha, no sé si se me escucha bien. Sí. Perfectamente. Muy breve, porque tiene que ver con el inicio de la coincidencia, casi diría, tanto implícita como explícita de las exposiciones de Liliana, de Marcelo, de Julio. A mí me parece que habría que predicar, como diría Raúl Alfonsín, su propia ecuación de la recuperación democrática, porque la recuperación democrática que lidera a Alfonsín, que no hubiese sido posible sin el liderazgo de Raúl Alfonsín, se asienta básicamente, en mi humilde opinión, ante tan calificada audiencia, casi es un desatino decir lo que voy a decir, pues a riesgo de decir una soncera. Se asienta, digo, en una ecuación que es vincular la democracia con la paz con la democracia. Ese es un proyecto que yo aprendí, estratégico, que Raúl Alfonsín diseñó y puso en marcha, pero lo diseñó, lo comenzó a diseñar casi en el final de la década del 60, cuando entrábamos en el longaniato. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, y con esto termino la oportunidad de participar, está volver a estudiar a Raúl Alfonsín para advertir la necesidad de que haya un correlato entre la palabra, la acción y la rectitud de los procederes en el ejercicio de la política y de la función pública. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro. Martín, cuando quieras, deberías desmutearte. Ahí está. Yo creo que una de las cosas que hay que investigar de Raúl Alfonsín
es su idea en términos de filosofía política, que a mí me parece que fueron expuestos con mucha claridad en su discurso de Parque Norte. Y me parece que tenemos que volver a mirar, volver a leer el discurso de Parque Norte, que en su momento mereció un estudio y un libro publicado sobre él. A mí me parece que la idea de Alfonsín sobre la ética de la solidaridad ensambla perfectamente con la filosofía política de Rawls, un autor que Alfonsín admiraba. Y le sugiero a Marcelo, a Julio, que en alguna próxima, a Carlos, que en alguna próxima sesión de la cátedra nos ocupemos del discurso de Parque Norte. Yo me ofrezco a participar porque es un discurso que me interesa mucho, donde está la idea de Alfonsín en términos de ingreso, distribución del ingreso, igualitarismo. Creo que es un discurso que hay que rescatar, porque es uno de los pocos presidentes que tenía realmente un interés especial por la filosofía política y no se preocupaba por hacerse escribir los discursos. Él leía para escribir los discursos. Eso es algo muy importante. Él manejaba a esos autores, los leía y después escribía sobre ellos. Por eso es el pensamiento de él, no es el pensamiento de algún asesor. Y creo que es importante que rescatemos eso. Y me ofrezco para cualquier reunión de la cátedra para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Sí, seguramente Gracias, Martín. Podemos organizar en breve la próxima, haremos algo de eso. Bueno, si les parece, podemos ir redondeando. Marcelo, Liliana y Julio, si quieren cerrar, unas consideraciones finales. Está todo dicho, creo. Yo no me quedé con nada en el Bueno. tintero. Concuerdo. Liliana, Bueno. Julio. Todos tuvimos la posibilidad de muy rápidamente destacar lo central para nosotros, y me parece que ha sido muy útil esta reflexión y esta reunión para convocarla, porque, insisto, con la perspectiva del tiempo se pueden apreciar muchísimo mejor las contribuciones. Sí. Bueno, entonces yo no me queda más que agradecerles a Liliana, a Julio, a Marcelo, tomar la propuesta de Martín para la próxima actividad de la cátedra, en donde podamos analizar el discurso de Parque Norte. Y bueno, de nuevo, agradecerles a los expositores, a los presentes, y nos esperamos para la próxima actividad que organicemos de la cátedra. Un gusto muy grande. Gracias. Nos vemos en la próxima.